Sí, nos habíamos quedado en Sí, profe. Sí, metapsicología. profe. Era la psicología creada por Freud y en términos conceptuales, como por ejemplo la teoría de un aparato psíquico. Esa pregunta estaba bien. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto cartesiano y el del psicoanálisis? Lo que ocurre es que ya no estoy grabando más yo. Se me terminó la grabación. Tenés que poner ¿Alguien abajo, está profe, grabando? lo verde. No, tenés Sí, que se poner escucha, abajo profe. que dice share screen y ahí tenés que empezar a grabar de nuevo. Sí, pero ahora sí cortado, yo no sé cómo va a salir la clase. ¿Hay alguien que la tenga toda seguida? Vos la estás grabando, bueno, de acuerdo. Fíjate a ver si la podés subir. ¿Podrás subirla por Facebook? Bueno, continuamos, chicos. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre sujeto cartesiano y el psicoanálisis? El sujeto cartesiano es ¿Quién puede consciente. contestar esta? El sujeto cartesiano es ¿Cómo? consciente. El sujeto cartesiano es el que dice yo pienso, y Lacan y Freud van a decir pienso donde no pienso. ¿Quién piensa donde no pienso? El inconsciente. Entonces, donde no pienso, ahí aparece la certeza de que hay un inconsciente. Lo que rechaza Descartes es el inconsciente. Pienso donde no pienso pensar. Pienso donde no pienso pensar para el psicoanálisis. ¿Por qué Freud produjo una revolución copernicana? Profe, cuando dice que Freud hace una revolución copernicana, no se refiere al descentramiento del sujeto, como Descartes hizo un descentramiento de la Tierra, hace Freud un descentramiento del sujeto. Claro, un descentramiento del sujeto. El sujeto está descentrado, como habíamos dicho antes, el sujeto lacaniano está descentrado, no tiene identidad, está descentrado por el significante. Y el sujeto tiene una falta en ser, el sujeto tiene una falta en ser que es límite al narcisismo, el sujeto lacaniano. El sujeto lacaniano es un sujeto barrado, caracterizado por su escisión. Es un sujeto del deseo y de la incompletud. ¿Podría repetir, profe? Si repito, Perdón, el profe. sujeto del... Hola, sí, voy a repetir. No, le quería preguntar si en eso no coincide con Freud. Sí, coincide con Freud, sí. Perfecto, gracias. Coincide con Freud. Y va a decir que el sujeto no está en el yo, no está en el individuo, sino que está en otro lado. Y Lacan va a decir está en lo simbólico, y Freud va a decir está en el inconsciente, el sujeto. Por eso Lacan lo va a barrar, lo va a barrar a la S del sujeto, la va a tachar y va a decir que es un sujeto barrado caracterizado por su escisión, está partido, sujeto del deseo y de la incompletud.
Eso es lo que va a decir Lacan. Por eso revolución copernicana, porque Copérnico decía que el centro era la Tierra. Y en cambio con Freud, ahora, hasta Freud el centro era la conciencia, ahora no, ahora el sujeto está en el inconsciente. Bueno, las otras preguntas. ¿Cómo se aprende el psicoanálisis si no se puede presenciar un tratamiento? Por el análisis de uno mismo, por el De análisis la propio. personalidad propia, digamos. Por el análisis del analista. Se aprende por el análisis del analista. Esta ¿Cómo es era la la primera pregunta, profe? ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo Repite. era? ¿Cómo se aprende el La psicoanálisis pregunta sin...? era, ¿cómo se aprende psicoanálisis si no se puede presenciar un tratamiento? ¿Cómo se aprende psicoanálisis si no se puede presenciar un tratamiento? Se aprende por el análisis del analista. ¿Cuál es el lugar de la mirada en psicoanálisis a diferencia de la medicina? ¿Cuál es? ¿Cuál es el lugar de la mirada en
Ahora vamos a ver las dificultades en el estudio del psicoanálisis para los médicos. La primera ya la acabé de decir, era, digamos, la primera era que no se puede presenciar el tratamiento. La segunda dificultad, ¿cuál es? ¿No es que los médicos privilegian lo orgánico? Y no lo psíquico. Profe, yo me quedé en lugar de la mirada del Sí, psicoanálisis, a diferencia de la en el medicina. estudio de la medicina se privilegia lo orgánico y se dejaría fuera lo psicológico, sí. Y la tercera dificultad, que son dos. El prejuicio estético-moral y el intelectual. Perdón, profe, ¿a qué pregunta Un juicio estético. Hola. respuesta de la pregunta porque se cortó y agarré la pregunta por la mitad? Profe, La ¿puedo repetir pregunta la pregunta sería, porque se me cortó el... La pregunta sería, ¿cuál es la tercera dificultad para el estudio del psicoanálisis? ¿Cuál es la tercera dificultad para el estudio del psicoanálisis? Hay dos, son dos prejuicios. Uno es un prejuicio intelectual, que es la afirmación de que existe el inconsciente, y después está el prejuicio estético-moral, que dice que es la afirmación en psicoanálisis que la sexualidad es la determinante de los síntomas, y dice Freud que la sexualidad también va a ser determinante de las producciones artísticas, culturales y sociales. Bueno, ¿lo escucharon todos? No. No sé por qué. ¿Lo puede repetir, por favor? Más o menos. Bueno, lo voy a Se repetir corta yo todo. entonces. Entonces, la tercera dificultad es un prejuicio intelectual. La tercera dificultad es un prejuicio intelectual. Yo estoy tratando de repetir para que puedan escuchar. Yo no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Sí, profe. Está bien. Sí, pero Se escucha. Entonces, la tercera dificultad es el juicio intelectual de pensar que todo lo psicológico es consciente. Eso sería. El prejuicio intelectual sería pensar que todo lo psicológico es consciente, porque no es así. Y después la tercera dificultad es un prejuicio estético y moral. Un prejuicio estético y moral. Pensar, es decir, el prejuicio estético y moral es sobre un pensamiento del psicoanálisis que dice que los síntomas provienen de la sexualidad. Y más aún, dice que de la sexualidad provienen las producciones culturales y sociales. Vuelvo a repetir, entonces, es un rechazo a este pensamiento de Freud que dice que los síntomas lo provocan la sexualidad y que la sexualidad provoca creaciones culturales y sociales. Este sería el último prejuicio intelectual y moral. ¿Cómo dijo, profe, que esta última crea? La última dificultad es por lo que piensa el psicoanálisis en relación a la sexualidad. Que los síntomas los provoca la sexualidad y que provoca las creaciones culturales. Esa sería la otra resistencia contra el psicoanálisis. Antes de seguir, ¿podés decir la segunda dificultad, por favor?
Sí, sí. ¿La tercera ya la notaron? Sí, los dos Sí. prejuicios. Sí, profe. Y la segunda, Bueno, la de la medicina que privilegia lo orgánico. la segunda, la de la medicina que privilegia lo orgánico. Y la segunda, y la tercera, ¿cuál era? Lo de los prejuicios, los dos. Estético, ¿Y moral e y el intelectual. prejuicio intelectual cuál era? Piensa La que todo lo tercera psicológico también. es consciente. Claro, claro. Así es. Disculpe, profe. Entonces la tercera dificultad son los dos prejuicios, el intelectual, el estético y moral. Sí, sí. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Usted dijo que la sexualidad provoca los síntomas y... Las creaciones culturales. La primera, ¿cuál era? No se puede presenciar el tratamiento, creo. Sí, yo también puse eso. La primera, que no se puede asistir a un tratamiento, claro. No se puede observar lo que ocurre en un tratamiento, porque si el analista, si alguien entra, un tercero entra, habría resistencias por parte del paciente. Profe, le hago una pregunta. El lugar de la mirada en psicoanálisis, El lugar de la mirada en psicoanálisis, habríamos dicho que es mirar a la otra escena, a la escena de la fantasía y del sueño. Eso habíamos dicho. Gracias. Y por supuesto la escucha de lo que se dice. No solo la mirada, sino la escucha de lo que se dice. ¿Eso de qué pregunta es? La pregunta era cuál es la diferencia entre la mirada en la medicina y el psicoanálisis. Gracias, profe. El ojo de la medicina sí que va a atrapar el órgano enfermo, o la sustancia, o lo que sea. Aprovechen a preguntar porque esto se corta y hay dificultades. Si hay más preguntas. Las preguntas de la guía ya no están más, o sea, ¿ya Profe, tengo terminaron, una profe? duda yo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Tengo una duda con ¿Querés ver respecto... la guía? Sí, digo si ya se Sí, te terminaron las escucho. preguntas o ya la contestamos todas o se salió. No, digamos. queda una. Queda Queda la una, diferencia entre chicos. psiquiatría y psicoanálisis. Queda uno, chicos. Queda una. Ah, Queda una que la voy a desarrollar antes de que termine la reunión. ¿Y qué más? ¿Quién me pregunta? Sí, yo tengo una duda con respecto a la tercera dificultad del psicoanálisis, cuando habla del prejuicio estético y moral, cuando dice que los síntomas provienen de la sexualidad, ¿eso tiene que ver con los distintos, o sea, el distinto desarrollo que el niño atraviesa en la libido? Para Freud los síntomas provienen de la sexualidad. Esa sería la idea que es resistida en sociedad. Para Freud, el síntoma de un sujeto está en lugar de su sexualidad, sustituye su sexualidad. ¿Cuál sería el determinante de un síntoma histérico? Un trauma sexual.
Eso es lo que es resistido en la sociedad. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Profe, después las preguntas las podría subir a Facebook. Así nos quedan a todos. Sí, las voy a subir a Facebook y las voy a poner en el aula virtual, en la bibliografía del aula virtual. ¿Quién me quiere hacer alguna otra pregunta? A mí no me quedó bien clara la número 6, que habla del sujeto cartesiano. Bueno, dale, vamos a decir algo sobre eso. El sujeto cartesiano sería un sujeto de la razón. O sea, el sujeto cartesiano es el que inaugura la ciencia y sería un sujeto de la razón que dice que si duda piensa y si piensa es. Entonces, si Descartes dice, si pienso soy, Freud, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Freud? Freud va a decir, donde no pienso, ahí va a estar el inconsciente. Es al revés de Descartes. Donde no pienso Donde soy. falla el pensamiento, ahí va a aparecer el inconsciente. ¿Pudiste entenderlo? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Profe, Adelante. la diferencia entre psicoanálisis y psiquiatría. Sí, ¿quién quiere hablar ahora? La diferencia entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Vamos a ver la diferencia entre psicoanálisis y psiquiatría. ¿Leyeron el caso? Sí. ¿Qué hubiera hecho el psiquiatra y qué hubiera hecho un analista? El psiquiatra hubiese abandonado el caso en el diagnóstico. Fíjate que el texto dice que hubiera hecho algo más. Repetimos, el psiquiatra hubiera diagnosticado igual que el psicoanalista. ¿Qué diagnóstico hubiera hecho? Dice a partir de una predisposición hereditaria. La psiquiatría. Claro, claro. ¿Cuál sería el diagnóstico? Celos delirantes. ¿Delirio de celos? Celos delirantes, claro. El diagnóstico es celos delirantes. ¿El psiquiatra hubiera indagado de dónde provienen? No. No. No, Sí. solo si hay a lo mejor algún antecedente familiar, pero no más allá de eso. Por eso, muy bien. Entonces, el psiquiatra hubiera indagado de dónde provienen y hubiera dicho que es por herencia. Claro.
¿Siguen ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. A ver si podemos terminar este tema. ¿Por qué delirio de celos? ¿Por qué delirio de celos? ¿Qué es lo que explicó Freud y no? Yo les quiero hacer les quiero aclarar algo. El psiquiatra fue hasta ahí. El psiquiatra va hasta donde dice la herencia. Hasta ahí diagnostica y es hasta donde dice de la herencia. El analista le va a dar una explicación al delirio de celos. ¿Qué va a explicar? ¿Qué va a explicar? Que se trataba de un gran amor ¿a quién? Al yerno. Al yerno. Al yerno. Que se trataba de un gran amor prohibido por la sociedad entre la señora y su yerno. Y que ese amor estaba oculto atrás de qué sentimiento. De ternura familiar. Es decir, el amor oculto estaba teñido de ternura familiar. Entonces lo que hacía la señora era proyectar el amor, ese amor lo proyectaba al marido y entonces era como que terminaba teniendo la culpa el marido. El amante era el marido. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Más o menos, profe, yo no capté mucho la idea de lo del marido, digamos, que se lo proyecta al amor del yerno al marido, o es un amor que ella cree que está enamorada, pero no. El amor que ella siente por el yerno, Sí. para que no lo para guardarlo y para ocultarlo, se lo traslada al marido, como que el que engaña es el marido. ¿Se entiende? Es decir, para ella verse libre de culpa, lo ubica al marido como que es el que está engañando con otra. Claro. Por eso es celos delirantes, porque ella no tenía ninguna razón para corroborar en la realidad este amor. Claro. Gracias. Ahora, por último, Freud llega hasta donde dice de que es un delirio de celos en una mujer y lo compara con el complejo de Edipo. ¿Alguien entendió esto? Bueno, lo voy a tratar de explicar. Freud lo que está haciendo